Bienvenidos al episodio número 20 de Análisis No Oficial, el programa televisivo que se transmite por YouTube, pero también por la televisión de verdad. También desde hace ya un par de semanas por Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Así que sí, podemos decir, el programa televisivo Análisis No Oficial, una producción de Bacanal Nica. Le habla Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos una entrevista con alguien que no nos podía haber recibido hace un año porque estaba indispuesto por razones de fuerza mayor, estaba metido en el chipote y no lo podíamos entrevistar. Estamos hablando del ex reo político Alex Hernández, uno de los 222 que hace poco, van a cumplir 2 meses de haber montado, iba a decir yo, como que fuera caballo, de haber salido de Nicaragua en aquel avión. Y es la primera vez que entrevistamos a Alex, para que no digan que solo entrevistamos a la misma persona. Además. Sí, es la primera vez, así que le vamos a preguntar sobre todo, no solo sobre su tiempo en la cárcel. Antes de eso, sí, como siempre tenemos el resumen de lo más leído, lo más visto y lo más compartido en redes sociales con Trending Nicaragua. Empecemos con eso. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 24 de marzo. 100% Noticias reporta la muerte de Piero Duarte, de 18 años de edad, en un accidente de tránsito en Juigalpa, Chontales. La prensa registra el hallazgo de restos mortales en San Juan del Sur, Rivas, que podrían pertenecer a la doctora Araceli Varela, desaparecida desde el 16 de febrero. Divergentes puntea con la columna de opinión Cómo y en qué momento se jodió Centroamérica, del politólogo Eliseo Núñez. Artículo 66 revela que el Instituto Tecnológico Nacional gastará más de 5 millones de córdobas para equipar el supuesto Centro de Desarrollo de Talentos, que el régimen abrirá en el local confiscado a la ONG Puntos de Encuentro. Los videos más vistos en YouTube. Expediente Público cubre la audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la persecución religiosa en Nicaragua, en la cual se demandó más presión sobre el régimen Ortega Murillo. Nicaragua Actual reporta el secuestro de la doctora Anely Pérez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, perpetrado por la policía orteguista. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Buenas, bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos un invitado que nunca antes hemos tenido, porque estaba preso, entre otras cosas. Se trata de Alex Hernández. Él es, como dije, ex reo político, es uno de los 222, y ha sido entrevistado ya unas cuantas veces, y yo quería tenerlo el día de hoy, porque tengo ahí una discusión con él seria, un debate serio. Serísimo. Sí, aquí lo vamos a increpar, pero bueno, bienvenido Alex a Análisis No Oficial. Buenas tardes, Manuel, Juan Carlos. Gracias por tenerme en tu programa de televisión. Sí, programa de televisión. Te acabas de ganar a Manuel. Okay. Eso me dijeron ahorita y le digo, estoy pidiendo tips para cuando me decirle que está en un canal de televisión. No tenía que decir eso. O sea, esa es como la rúbrica que no hay que mencionarla, pero ya la leí de todos modos. Gracias por el espacio. Ok, entonces lo primero que te iba a decir es que en una entrevista que te hicieron en Divergente, vos osaste decir que habías habías recreado toda la trama de Game of Thrones en el chipote. Y eso es imposible, brother. Eso no hay manera que una sola persona... Manuel y yo tenemos una teoría. Nosotros creemos que en algún momento vos empezaste a inventar la trama, pues, porque no hay manera de que un ser humano en estas circunstancias lleve todos los detalles de quién le hizo qué, a quién y a qué casa y a qué familia pertenece. Y entonces, en cómo y en qué posición. Exactamente. Entonces, decinos qué hiciste y cómo hiciste para poder hacer eso. Tenés enganchado a todos los de tu celda creyendo que conocen Game of Thrones y cuando la vean van a decir, no, fregué, no entiendo nada. El primer requisito era saber si la habían visto. Como no la habían visto, y vas de viaje, tenés que saber.
Dicen que tu versión es mejor que la última temporada de HBO. Es más, por lo menos es menos oscura, se ve más. Vos sabés que tenés como libertad creativa, o sea, en baches ahí, que le engancho. Sí. Esto no era de esa temporada, pero vale, no se van a dar cuenta, o sea, no van a ir a verlo. Espérate que la vean y digan, y de ahí. Sí, nada No, que ver. me va a pasar como ya me ocurrió, porque Miguel Mora, a quien nosotros le comenzamos a llamar Michael Berry. Porque Es que hay Miguel Mora. Ok, sí, ya caí. Entonces él contaba películas también al público de todos los rangos, hasta decía The follow picture is error. Y cosas así, ¿no? Entonces contó una película que me quedó bien en la cabeza, que era como la propuesta de Proposal. Ok. Es la de... con Ryan Reynolds y la... Que tiene como tres novias y que tenés que adivinar quién es la mamá de la niña. Ya. Esa me salió. No, es una con la Sandra Bullock, tenés razón. Sí, es una con la Sandra Bullock. Okay. Que quizás es la peor película del MAE, que Netflix te la reempuja hasta para que la veas, porque nadie la ve en el cine. Ya sabemos que le vamos a preguntar a Miguel cuando venga. Entonces él contaba películas como su vida también y cosas así. Y entonces de vez en cuando cada uno de nosotros, cuando había oportunidad de hacerlo, hubo un momento en que se pudo, contábamos cosas diferentes, ¿no? Cada noche él contaba una película, yo contaba, qué sé yo, cómo se formó el universo, él contaba otra cosa. Entonces cuenta la película y cuando yo salgo que he enganchado, me parece genial la película, me parece medio romanticona, qué sé yo, y la quiero ver y ahí pasaron dos cosas. Uno, cómo esta gente nos mima y nos chinchinea demasiado, y dos, está mejor la versión de Michael Berry, ¿no? Porque se me pongo a buscarla en las diferentes plataformas que me han regalado, porque yo no tengo para pagarme esas plataformas, pues soy vamos a hablar, no te preocupes. Entonces, la comienzo a buscar y me sale que te paga, y entonces yo pongo, puchica, en Twitter, que todo lo resuelve, puchica, quería ver esta película que me contó, loco, me llegó avalancha tras avalancha de mensaje al mensaje directo, aquí la pude ver, aquí la pude no sé qué, me mandaron el link de YouTube donde no se miraba ni mal, hasta que al final me metieron a un grupo de Telegram que yo no sabía que en Telegram se podía ver películas, y me mandaron a otro grupo que también es de películas, pero que no voy a recomendar. Entonces la terminé viendo, y cuando terminé dije, wow, definitivamente me quedo con la versión de Michael Berry, ¿no? Porque le añadió ahí cosas. Entonces yo comencé a contarles, porque no teníamos nada que hacer, ya había pasado la cena, ya faltaba la limpieza, después la medicina, y entonces pues comencé así como, todo comenzó con una plática, esto se parece, Leo, a lo de la serie, Ahí pues dice Lester, estaba con, mira mi audiencia, Lester, Peraza y Juan Sebastián. Pues entonces así comienza y van. Pues, me tiré como 15 días queriendo contar toda la serie, literal, 15 días. Y habían preguntas como, me decía uno de los tres, que voy a dejar que adivinen quién lo dijo. Está aburrido eso, y no hubo tanto sexo como ayer. Peraza, ese fue Peraza. O al día siguiente había un debate político, ¿no? Fíjate que analizando el episodio de ayer, en la mañanita, recién desayunando, estas cosas nos parecen que van así, que tienen más o menos, que se relacionan con esta vaina. Y hubo un gran debate ahí, que la Daenerys realmente estaba loca, o que si la heroína iba a ser fulanita, o que por qué jodido estaban matando a todos los que parecían que iban a ser los héroes, pues porque de repente le estaba contando la vida horas de Jon Snow, y de repente aparece que los puñalan en la 5ª temporada y aparece muerto. Entonces queda como, no, ese era el que iba a delatar. Hay uno que delata más de 5 capítulos. Ese era el muchacho. Entonces, por supuesto que había que darle su punto enriquecedor y tratar de borrar aquellas cosas que no nos gustaban, como por ejemplo el final. Pero de ahí son las facetas que uno descubre que medio tiene en entornos como eso, y ese también es una forma de supervivencia.
¿Y ya viste la nueva versión? ¿Cómo ya, es que se llama, Juan Carlos? Estoy comenzando a ver La Casa del Dragón. Vi que no La te Casa gustan del mucho los Dragón. dragones. No, Los efectos no me especiales no te convencen mucho. Es que, no, lo que me parece es que estoy con un amigo viéndole, no me gustan esos dragones, se ven falsos. No como Yo los de me- madera. Te tengo una noticia. Te tengo una noticia. Todos los dragones que Por se si no ven te en has la dado película son cuenta, falsos. por si no te has dado cuenta, los dragones son, sí, pero es que los otros, o sea, me puse yo como, mira este es mi serio, Leo, y este es el de esta, brother. Este más es el parece que lo sacaron del Nintendo, ¿Sabes? literalmente. No, ¿sabes qué creo que pasa? Que en la serie anterior te lo enseñaban menos tiempo. Ok. Sí, entonces era, digamos, más fácil aceptarlos, tal vez. Tal Ahora, vez hay también, menos presupuesto y cosas así. también, ahora, Dora María Telles contó que vos era el que tenía un talento especial para discernir la hora del día y que hasta los mismos carceleros se asombraban de lo exacto que podía ser. ¿Cómo hacías? ¿Cuál era tu técnica? ¿Cuál es tu secreto? En realidad todos adivinábamos y teníamos un rango de equivocación y yo era el que tenía el rango de equivocación menor, por así decirlo. Ya. Algunas veces la pegaba y a veces coincidía en que realmente esa era la hora, pues, en muchas de las ocasiones, pues, pero es algo que se ejercita con el paso de los días. ¿Y cómo comprobabas que en realidad la pegaste? ¿Los majes terminaban diciendo, sí, hombre, tenés razón, o no necesariamente? Al principio era porque los majes tenían un horario establecido. Los oficiales tenían un horario establecido para las cosas. Pero luego, como para enredarme, mete vos en las pendejadas en las que también se fijan, nos descontrolaban la hora para no tener una idea. Una rutina, O sea, sí. hasta en esas cosas tontas se fijaban. O sea, a veces el desayuno lo daban muy tempranito, a veces muy tarde. El almuerzo a veces muy a las 11, a veces muy a las 1 y pico. Variaban la hora de entrada de ellos. A ellos, a los más también los sometían a periodos extremadamente largos de trabajo. Nomás que se tiraban, creo que 12 horas de pie fácilmente ahí. Entonces, tocaba verlos cómo se dormían y toda esa vaina, ¿no? Pero con el tiempo me fui acordando de mis días que leía el almanaque y miraba cosas en YouTube y estaba suscrito a algunos canales de YouTube de astronáutica, el tiempo y toda esta vaina. Y más o menos, por ejemplo, ahorita acaba de pasar, estamos el 23 de marzo, amanece más o menos a la misma hora y atardece más o menos a la misma hora el equinoccio en nuestro hemisferio. Más o menos la proyección de sombra está por aquí y trataba de pegarle, pues crear un punto. El secreto está en tener un punto fijo de una sombra y calcular cuánto tiempo ha pasado después de ese punto fijo. En algunas circunstancias pasaban unos oficiales Con reloj. con reloj de aguja, porque los relojes de pantallita LED no funcionan mucho para el cometido. Entonces simplemente me los miraba cuando se le iba de la onda, y lo que hacía inmediatamente era acercarme a la reja y poner un nuevo punto fijo, pues, en función de esa hora para los próximos días. Entonces Hasta te que quedabas una vez- contando los segundos ya después de eso Sí, todo el día. sí, no, yo hacía la gracia de que me preguntaban, Ale, ¿qué hora es? Entonces le decía, las 10:27 de la mañana con 35 segundos. Como que la hora fue patrocinada por Sí. leche con avena, 2 vinos. No sé, Ve, y, no- cosas- y nadie hacía negocio porque, pues, si tenía- no había la posibilidad. Para hacer negocios necesitas por lo menos tener la capacidad de transar con algo y Está en silencio. no había Ve nada muchas con que películas, transar, Manuel. bueno. Cuando él O sea, creía sí, que estaba con cigarros y cosas así como en la película. en la modelo sí, en la interior carceliada sí, transábamos con cigarros, era la moneda de curso legal, pero en el chipote nuevo no había capacidad, porque primero no había cigarros y después no había cómo conectar con los demás, ¿verdad? Cómo pasarle algo. No habían esos hilos, que Sí. es como un busito que hace recorrido, no había eso. Sí, es que no había, principalmente no había pared atrás en cual pasar la trazadora y adelante siempre estaba un guardia ahí que Trazadora, la mayor parte del tiempo estaban medio dormidos, pero estaban pendientes, pues, de las cosas. Ya, yo en algún momento entendí que aunque estuvieras en la misma celda,
no te dejaban hablar entre ustedes, pero ya descubrí que no era así, que no era tanto así. Es que depende del tiempo en que te lo cuenten. Esa fue una cuestión sucesiva de eventos y de formas de tratarnos. Hubo un principio en que era tan absurdo en el cual, a ver, yo estaba con Hugo Torres y estaba con Pedrito, pues, y los dos son medio sordos. Entonces, tenía que alzar la voz para que me escuchara, ¿no? Y me decía, no, ay, no, pero así es que si bajo la voz no me escucha, literalmente, ¿no? ¿Con quién voy a hablar? Y hubo una ocasión tan absurda que Álvaro Vargas estornudó y le iban a regañar porque estornudó muy fuerte. Okay. Literal, o sea, cosas como esas. Pero a medida que iba pasando el tiempo, algunas cosas iban cambiando y algunas cosas ya iban... Porque a veces es difícil sostener sí, ese nivel de rigurosidad. En algún momento me decía Torres, se le va a olvidar, y se le iba la chaveta, pues ya comenzamos nosotros ahí a escamoteado, y después se daban cuenta que se quedaron dormidos. Una vez le encontraron a un brother dormido, y lo jodieron a todos, pues, inmediatamente, porque ese maestro se quedó dormido. No solamente jodieron a los otros cuartos, sino que a nosotros también, porque volvieron a ponerse más rígidos. Eran momentos X a lo largo del tiempo. ¿Tenés idea por qué de pronto al comienzo eran más fuertes? O si eso tenía que ver con algún jefe, pues que algún jefe era, no sé, más chaulinista, le decían en los 80, más chaulín. O eran indicaciones que venían de arriba, que no se sabría flexibilizaron. decirte al principio por qué eran más fuertes, pero sí porque al final eran más blandos. Al final, lógicamente, porque ya sabían de alguna manera en que nuestros días ahí iban a ser no tan largos, y lógicamente, a ver, los oficiales que están ahí no son tontos, y si algo están seguros es que algunos de los personajes que estaban encerrados con ellos en el futuro iban o van, algunos, no sé, todos, a tener algún puesto de poder, o de alguna manera pueden incidir en su vida. Y lógicamente vos no vas a querer quedarte de enemigo a muerte de todos aquellos, sobre todo cuando vos sos un raso. Sí, cuando entiendo. vos sos alguien así, entonces, y eso lo vimos y lo hacemos evidente porque el mismo patrón ocurrió en la Modelo en el 2019, cuando íbamos a ser liberados y comenzaron a tratarnos ahí con pañitos de seda, dejarnos pasar juegos, qué sé yo, etcétera. Y ahorita con darnos visitas, casi 5 visitas en 2 meses, después que no recibimos ni una sola en 3 meses, y llegar a preguntar que ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te pasaron tu agua? ¿Te pasaron tu jugo? Que no sé qué. Entonces es porque obviamente hay una directriz de arriba de decir cambio. Y nosotros también supimos como saber que algo estaba ocurriendo afuera por cuando nos trataban. Porque si algo no saben hacer estos tipos es no ser reactivos. Que siempre que algo que no les gustase ocurría, lo externaban adentro. O sea, de repente estábamos ahí medio, y de repente venían y que nos reducían la comida, que nos dejaban de dar la comida que nos daba una vez, una semana y pico, nos pasaban dando solo arroz, frijol y guineo y cosas así. Y nosotros sabíamos que por ese comportamiento algo estaba ocurriendo afuera. Y ya luego, cuando al fin había visita y nos contaban las cosas que me habían pasado, caíamos en cuenta de por qué tal reacción adentro. Entonces, si de repente comenzaron a sacarnos, a agarrar la comida y tomarnos fotos con la comida, y era un plato así, el gran barco de pollo, carne, aguacate, ensalada, no sé qué, barambambán, un gran vaso fresco que nunca te lo daban, y te están tomando fotos y no sabes por qué. Entonces, lógicamente, algo está ocurriendo o va a ocurrir afuera. Y en efecto, así ocurrió porque después nos llevaron a presentar allá a los juzgados, a dar lo que yo llamo que fue como una prueba de vida ante alguien, ante quienes, no sé. Pero querían presentarlo. Y esos días nos sacaron más tiempo al sol, o sea, querían en una semana quitarnos lo pálido y quitarnos lo flaco. Pedir una respuesta hacia alguna acción externa.
porque el jefe siempre fue el mismo, los jefes siempre fueron los mismos, la jefa de área siempre fue la misma jefa y tuvo diferentes rangos de comportamiento entre el día 1 y el día último. El día 1 era y el día último pasó como que los voy a extrañar, chicos, como sabes, como la directora cuando está viendo que se van a salir del bachillerato, o sea, que todo de primero a cuarto año y medio fue un desastre, pero ya en lo último, ay, mis niños, ¿no? ¿Sabes? Ok, sí, ok. Qué ilusión, qué inocencia de parte de esta gente que creen que los vas a recordar sí. Con cariño. Ajá, que de pronto ahora, ¿qué pasaba cuando te cambiaban de celda y te cambiaban los compañeros de celda, digamos? ¿Te sorprendías de ver a alguien que no sabías que estaba ahí? Básicamente nos rotaron en el mismo módulo, a la mayoría. A otros se lo llevaban de un módulo a otro, pero son en menor cantidad. Por ejemplo, movieron de un módulo a otro a Max. Él sí pudo estar en contacto con otras personas de otros módulos diferentes a las nuestras. A Miguel Mendoza, que lo sacaron de la pequeña, donde estuvo un buen tiempo, y lo mandaron a otra más, no tan pequeña, pero igual de encerrada junto con otros 4. Entonces su rango de interacción con personas fue menor que aquellos que estábamos en celdas semiabiertas con X de personas. ¿Vos siempre tuviste compañeros de celda? Siempre tuve compañeros, por lo menos uno más. Y en una ocasión estábamos un gentío, pues, que estábamos 4 en la misma celda, pues, era un gallinero, pues. A veces decía, pues, la gran puchica, que tomar y no me dejan dormir, pero, porque son cosas que pasan, ¿no? Pero, sí, el objetivo de cambiarnos, yo creo que era como para lo mismo, ¿no? Resetear el nivel de convivencia que ya tenés con X personas, pues, porque, miran, estar con una persona 4 o 5 meses ya crea un nexo y cosas así, porque siendo franco, hasta ese momento fue cuando nos conocimos todos. Pues, o sea, una cosa era saber quién era fulanito de tal porque lo mirabas en la reunión, porque nos tirábamos merengue en los Zoom, porque lo mirabas en la noticia y decía tal cosa, pues la 100, ¿cómo va a decir eso? Lo conocía de verlo, de saber que el personaje, pero fue hasta en la celda que lo conociste realmente, que le gusta, que no le gusta comer, a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, qué cosa le hace daño, qué cosas lo molestan, si es una persona insoportable o si es una persona buena gente, o si tiene una familia linda o es un desgraciado. Todas esas cosas las comienzas a ver hasta ahí, y entonces creas un nexo de convivencia con las personas. Y de repente estás caminando, hablando con él, viene un maje, un tipo, y dice, agarra tus cosas, y, o sea, vas a empezar de cero con alguien. En un minuto te abstraen de ese lugar, y ahora, ¿con quién voy? O sea, madre, te jodió mucho habla, o la que me manden allá, o la que me manden con pues, estar cerca. Te quitaban de donde estaba más o menos fresco y me mandaron hasta el módulo, hasta la celda del último, donde había un calor insoportable y estaba bien oscuro, ¿no? Y entonces todo eso te cambia y te obliga a resetear tu dinámica del día a día. Te tocó acompañar a Hugo Torres en sus últimos días. ¿Qué te queda de esa experiencia, digamos? ¿Qué herencia te dejó Hugo Torres? La más evidente es el físico que hoy me gasto. Era entrenador personal Era un PC de entrenador personal. Yo llegué muy obeso, muy gordo, ¿no? O sea, llegué pesando 190 y pico de libras, ¿no? Ella les hacía el chiste a los brothers de que lo único en lo que se ponía de acuerdo a la oposición era en el menú. O sea, literalmente todos estábamos hermositos, todos. Ahora que no me digan que no, todos. Y él pues me puso a hacer ejercicio, mira que estaba muy chavalo para estar bien. O sea, estaba tan gordo que cuando llegué creía que era David Quintana el que había llegado. O sea, miré, pues, llegó Álvaro Vargas, a Don Navarro, dice. No, soy yo, le digo, ¿no? Pobre Álvaro. Entonces, en interés yo se lo dije, se lo conté el chiste, pero el ejercicio
eh, me quedó como herencia de él. Dos, el hábito de, de pensar mejor las cosas antes de decirlas, en términos políticos. Ujú. Tres, el no guardar rencor. Fíjate que ese señor, o sea, no le guarda rencor a estos tipos porque prefiero tenerles pesar antes que odio. Ese es el peor sentimiento que uno puede tener contra una persona, siendo el odio, la lástima. Y el tercero, y entre las otras cosas, es como eh, la capacidad de reconocer que se equivocan. Hablaron sobre la experiencia de los 80, ellos que fueron... Por supuesto, o sea, si es que a ver, yo vengo de una familia sandinista, Mm, toda mi familia lo es hasta el día de hoy en buena parte, y obviamente hay un quiebre familiar ahí, pero por supuesto que nací con esa mística, ¿no? Sabes que antes en el 4 pasaban, antes del 19 de julio pasaban aquellos episodios de un periodista mexicano como sí, La sí, sí, ofensiva final. la ofensiva Correcto. final, la hicieron Y eso, seria, ¿no? sí, eso a uno le queda, ¿no? Ujú. Con las canciones del sandinismo, con las historias de mi madre de la época de la alfabetización, con las historias de mis tíos que anduvieron montañados, con las historias de mi abuelo que fue activista sandinista antes de la insurrección, incluso fue una persona de las que anduvo haciendo pintas ahí en el 60 y pico, pues, cuando todavía faltaba mucho tiempo, y él me contaba que le pagaba una madre chimbiada los guardias porque se fue a hacer una pinta en la madrugada y le encontraron en la esquinita del pantalón una manchita de pintura. Entonces, hay un legado de historia que te queda, ¿no? Y que no puedes hacerla a un lado, porque pues, son las cosas en las que creyeron y todavía puede que sigan creyendo algunos de nuestros familiares. Que eso choca con la triste realidad de saber que nada de eso pues se cumplió. Ujú. Y yo, en mi tiempo, en el 2017, que es cuando me salí definitivamente de Frente Sandinista, no en el 18, en el 17 yo dejé de ser de frente. Por algo que yo llamé como una epifanía ciudadana, esto no es lo que quiero para mí, pero te quedan las nociones de esa historia inconclusa, porque solamente se te cuenta y te transmiten las partes que les conviene, no la parte que no conviene saber y que es la que no está escrita oficialmente en los libros, ni la que se refleja oficialmente. Ahora mucho menos, pues, porque ahora no hay nada de historia en la formación sandinista, no hay nada de formación política ni ideológica ni nada de sandinismo. Si no había en aquel entonces, mucho menos ahora. Entonces, cuando yo llego, yo me encuentro con un personaje y por supuesto que entro a preguntarle cómo fue, cuénteme Chema Castillo, cómo fue la toma del palacio, cómo fueron sus chorrocientos años en la montaña, porque él me contó que no se daban cuenta de que había otras tendencias sandinistas porque él andaba en la montaña. Básicamente pasé huyendo todo el tiempo en la montaña, mientras se gestaban otras cosas en el país. ¿Qué comió? Si comió mono, si no comió mono, si le dio pesar matar a uno, si le dio pesar matar al otro. Me contó lo que para él fue la traición orquestada a Carlos Fonseca, porque a Carlos Fonseca lo trajeron a matar, eso lo trajeron, porque muriera, porque no lo querían vivo y cosas así. Me contó, ¿Quién dice él que fue eso? ¿Los terceristas? ¿Los Ortega o quién? Vamos a dejarlo ahí porque todavía quiero seguir viviendo unos cuantos años más. Ok. No, en Pues, realidad... es la opinión de Hugo Torres, no es tu opinión al final de cuentas. En realidad me contó que fue como una trampa Ok. de quienes organizaban X reunión para que él se sometiese a una montaña y básicamente lo que querían era eliminarlo. Pero son de las cosas que a mí me fueron enriqueciendo en mi posición como persona que viene de estos círculos Ujú. y que realmente no tenés nada afín a lo que ahora se le llama sandinismo. Porque me preguntaba a alguien, ¿y por qué dejaste de ser sandinista? Me decía un oficial. Y yo le decía, es que realmente yo no sé si alguna vez fui sandinista.
Y yo tampoco le pregunto. Y ahora le pregunto, ¿y usted es sandinista? Ajá, ¿qué es ser sandinista? Obedecer todo lo que es... pues entonces, definitivamente, si ese es sandinismo, yo no soy sandinista. ¿Te dijo obedecer todo lo que dice el comandante? Hacer todo lo que dice el comandante. Pero eso es ser sandinista. A ver, ya nos metimos en una discusión. Bueno, pues, pero cosas como esas, yo las tomo porque vos sabes que todo lo que tomás no tenés que tomártelo al pedete, sino pasarlo por el tamiz, en el colador necesario del propio criterio, y del sentido común, y también del propio análisis personal, porque hay cosas que todavía podrán creer como válidas que yo realmente ya no las asumo como tal. Y así me tocó, ¿no?, conocer no solamente el punto de vista de Thor, me tocó, por gracia de Dios, escuchar a Hugo Tinoco, tener de enfrente a la Dora, tener de frente a Pedrito Vázquez, que era el conductor de La Cristiana, pero que también había sido alguien que viene de ahí, que se formó en esa fila y que también lo dejó. Entonces, ¿por qué las personas se salen de esos círculos? De las personas que hoy no eran del círculo sandinista y que ahora estaban en la acera de oposición también, pero que tenían algo que reclamarle o que haber perdido en su vida en aquellos momentos, y también los puntos de vista más profundos de un Medardo, de un Félix, de un Juan Sebastián, de un Lester, porque todas esas cosas te llevan a un punto en común, ¿no? Todos queremos exactamente lo mismo, nada más que no sabemos cómo decirlo. Y no queremos aceptar lo que todos queremos lo mismo, o tal vez lo aceptamos, pero no nos aceptamos a todos para conseguir lo mismo. Entonces, no es solamente lo que dijo Torres, es también lo que dijo la otra parte, es también lo que piensan los chavalos y los jóvenes, y es también eso, cómo lo amasamos para que confluya en... Ahora se está usando mucho una estrategia común, bueno, vamos a usar la palabra, una estrategia común. ¿Cómo la amasamos para que eso confluya y termine siendo una estrategia común? Ahora, sin que terminen exacerbándose nuevamente las cuestiones de que vos sos de que venís de allá, que ahora se te... Hablando de eso, vos eras parte de la unidad azul y blanco, ¿verdad? Cuando te echaron preso. ¿Estás incorporado en la unidad azul y blanco o ya no existe la unidad azul y blanco? Sí existe y simplemente estás ahorita tratando de retomar tu vida, lo cual es perfectamente válido, no lo tomes como un reproche aquí de... ¿Y por qué no? Sí. ¿Cómo estás? En realidad estoy en nada. Okay. O sea, soy parte pues es que es difícil que a uno no lo metan en bloques, ¿no? Y a mí no me gustan eso. Uno de los 222. Ahora, es verdad. Es verdad, sí. Pero yo en ese entonces, en el 2021, cuando fui capturada, estaba como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional y también en la dirección de organización de la Coalición Nacional. Un montón de cosas pasaron por ahí. Y ya hoy puedo hacer una lectura en base a lo que he visto de que esos espacios al día de hoy no son los espacios en los que yo estuve en aquel momento. Ahora, necesariamente tengo que adscribirme a ellos como tal en este momento. Yo siento que no porque no los quiera, no porque ya no sean mi espacio, no, sino porque yo no estoy listo. O sea, cada persona que viene en esos 222 es una historia singular y particular, una situación diferenciada entre uno y cada uno de otros. Hay quienes desde el día siguiente de haber puesto un pie en Estados Unidos ya tenían cubiertas sus necesidades de su pirámide de Maslow, ¿no? Ya tenían cubierto habitación, comida, familia. Entonces, a medida que vos vas cubriendo tus necesidades, vas teniendo tiempo para dedicarte a... Sí. O sea, la política es un privilegio. Política es un privilegio. Hay personas que al día siguiente ya estaban...
O sea, y hubiese querido hacer lo mismo, pero yo no puedo, como muchos otros. Yo te quería preguntar algo sobre eso, Alex. Okay, el régimen los desterró, te despojó de tu nacionalidad, ahora está en Estados Unidos, que no es algo que vos necesariamente escogiste. Quería. Sí. ¿Cómo empieza alguien a rehacer su vida en ese contexto? Pues en unas condiciones adversas y que no fueron, digamos, voluntad tuya en ningún momento. Pues es cierto que lo hicieron firmar un papel, pero realmente esa no era una opción, digamos, no era una elección real. Sí, ¿querés volver al chipote o...? Sí. No era una elección real la que le dieron en ese momento. Vos te imaginas, vamos, hombre, vamos. Sí, no, sabes que a Estados Unidos no. Me quedo vámonos aquí. al chipote, vámonos. Bueno, entonces, danos una idea más o menos de cuál es tu proceso, digamos, personal en esa circunstancia. Sí, aquí vamos a diferenciarlo en diferentes facetas y necesidades y luchas que cada quien de los 222 es una historia singular y particular que no tiene parangón con otro. Primero, la necesidad de la reunificación familiar. No es lo mismo mi condición. A ver, si una persona forever alone, pues estoy soltero, no tengo hijos, y mi familia que quisiese estar conmigo se reduce a 3 personas que no quieren estar acá. Entonces hay cosas que yo no tengo en mi espalda ahorita. Entonces de ahí vas teniendo cargas emocionales desde el momento que te montas en el avión, pues, porque no es lo mismo despedirme de un hermano o hermana que sabe que te va a decir, bueno, brother, andate, a decir, aquí se quedan mis 2 hijos chiquitos, mi madre, ¿sabes? Entonces ahí ya trae cargas diferenciadas entre las personas que están en una misma situación. Segunda, a esa carga de la necesidad de estar con ellos, la necesidad de cubrir los déficits económicos, porque no es lo mismo un Alex Hernández que únicamente se tiene que buscar el pan para él mismo, que una persona que tiene y que siente que ha quedado en déficit con su familia por más de un año, que dejó de ser carga. Entonces, todas esas cosas tenés que hacerle una entrevista a cada uno de ellos para que tengan consciente. Pero en sí, la mayoría definitivamente es, uno, la falta de sensación de estabilidad. Yo llevo básicamente ya casi, vamos a cumplir 5 años ahorita, en abril, casi 5 años que no estoy en un punto fijo. He estado en el tranque, me tuve preso, me fui a Costa Rica, me regresé, anduve en casas de seguridad, yendo y viniendo, otra vez preso, ahora estoy aquí, ahora estoy en una casa, me tengo que estar en otra, todo eso, la falta de sensación de estabilidad no te permite transmitir estabilidad a los otros tampoco. La falta de garantizarte ser vos mismo tu proveedor no te permite proveer a los demás de ciertas cosas que tal vez pudieses hacer. Entonces, todas esas cargas, las necesidades familiares, económicas, estudiantiles, la necesidad de realizarte a vos mismo. A ver, yo estaba estudiando administración de empresas, estaba a un cachito de graduarme y de repente me encuentro con que no tengo ninguna carrera. No tengo nada. Entonces, hay una necesidad, en mi caso personal, de realizarme. Y también tengo una demanda personal de seguir empujando la carreta, pues, pero una carreta que sepa para dónde jodido va, ¿verdad? No que va ahí embajada ahí, Móntense y vamos bajando a que no nos guste y no sé qué. Entonces, todo eso se tiene que poner, darle temporalidad a las cosas. O sea, mi participación, mi involucramiento en la nueva etapa de lucha, que es la misma lucha, no es una nueva, es la misma lucha, una continuidad de la lucha, va a depender de qué tanto y qué tan pronto yo me estabilice fijamente y económicamente. Pues no todos somos rockstar azul y blanco que ya tenemos la vida resuelta. Sí. ¿Y te ves viviendo en Estados Unidos? ¿Te ves moviéndote a España? ¿Cuál es
¿Tenés idea de qué, por lo menos qué te gustaría hacer de las opciones que tenés? Opción A, estar en Nicaragua, o sea, no se puede. Opción B, necesito estudiar, pero necesito estar aquí en Estados Unidos. Pero Estados Unidos me encierra en Estados Unidos. El parol me tiene encerrado en Estados Unidos. Si tomo la ciudadanía española, que ya yo fui uno de los que llené el formato para... Si tomo la ciudadanía española, tendría que quedarme aquí, o sea, o irme, pero cambie el estatus. Y necesitaría una nueva ruta para permanecer legal en el país, ahora como ciudadano español. Por suerte mi cara es totalmente española, ¿verdad? Sí, ahí no hay problema. No hay problema con eso. Pero también hay que hacer unos nuevos procesos para poder trabajar en Estados Unidos bajo una nueva condición. De todo eso no tenemos respuesta todavía, y por ahora pues voy a quedarme aquí en Estados Unidos mientras haya una respuesta definitiva y que nos permita hacer mayor tipo de cosas, porque no quisiera estar, primero no quiero irme al otro lado del charco, pues es demasiado largo, y segundo yo quisiera tener capacidad movilizativa para acercarme lo más que pueda a mi familia, lo más que se pueda a mi familia. Entiendo que le emitieron el estatus de parol para darles una legalidad inmediata, digamos, pero no me queda claro si ustedes también pueden aplicar al estatus de asilo, que digamos que es otra categoría que también te encierra en Estados Unidos, pero por lo menos digamos que inicias un camino hacia una legalidad permanente, por así decirlo, porque ya quedas encaminado a residencia, quedas encaminado a ciudadanía, si te querés ir en esa dirección. ¿Qué sabes de eso? ¿Tienen noticia de eso? El asilo es para quien tenga ya definido que se quiere quedar en Estados Unidos y que no va a hacer mayor cosa más que estar en Estados Unidos. Sí, nos orientan a que podemos solicitar asilo después de un año de estar con el parol, o se puede iniciar a hacer ahorita, pues, pero para acelerar, pero es como después de un año de estar en el parol. Y luego de eso viene la residencia y posteriormente las citas con migración, y después por 6 tiempo te dan el asilo. O sea, que sí está la opción, pues. Lo que recomiendan es esperar por lo menos un año, pues. Pero como igual digo, el asilo así funciona. Sí. Así funciona. Una vez estás un año aquí, vos tenés ese tiempo para decidir si lo querés. Y lo quiero hablar con la nacionalidad es eso, ¿no? Quiero hablar con vos sobre la sesión que tuvieron en el Congreso de Estados Unidos. Vimos la foto. En el video solo vimos a Juan Sebastián y a Félix. Pero sabemos que andaba un grupo. Te vi a vos, vi a Joel, de Mentes Libres. Pues vi un grupo. Entonces, esa reunión, ¿cómo se da? ¿Los llaman? ¿Les dicen? ¿Quieren venir a dar su testimonio? A invitación abierta a los 222 y los que viven cerca y los que van a hablar son los que llegan. O hay un grupo VIP del que sí tiene línea directa con el Congreso y entonces dice, mira, estás en silencio, Juan Carlos. Mira, ahí voy a llegar, man. Ya les hacen la bienvenida y les contratan las boquitas con la catering y eso. No, la verdad que no me han permitido hablar sobre el grupo VIP que tenemos acceso a. Okay. ¿Qué hacemos para que le den chance a Manuel? No, ya estoy en el de los 94 ahí, déjale. Ya. ¿Qué más quiere? Pues entre los expatriados. Pidas mucho tampoco. No, para serte franco, a ver, ¿cómo estaba Alex Hernández ahí? Soy amigo de Félix, me invitó a que lo acompañara, era una audiencia pública, cualquiera puede llegar. Okay. ¿Quién invitó a Félix? Ahí sí ya no sé. Okay. ¿Quién invitó a Félix, a Juan y a la otra señora y a la bancallar? ¿Quién nos selecciona, pues? No sé, porque yo no soy un rockstar azul y blanco, no estoy en eso. Ahora Manuel le va a decir a Félix, invítame, Félix, avísame. Sí. Entonces a mí me dijo, Félix, mira, brother, tenemos rato de no vernos. También Juan, tenemos rato de no vernos, somos muy buenos amigos. Voy a estar en el Congreso, vamos a hablar ahí, exponer esta situación, y si querés llegate. Bueno, va a haber comida. No, lamentablemente había más comida en los eventos del Holiday que aquí. Entonces,
nos vemos en el Starbucks X, a una cuadra del Capitolio, y de repente yo pensé que solo yo iba a ir, pero después me di cuenta que no era especial, porque andaban un montón, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde le dije, y ahí yo estaba esperando mi cafetito, vos sabés. Sí. Pero no, o sea, si salía, pues necesitaba una audiencia pública, o sea, literalmente cualquiera podía llegar, y los que llegamos son los que estábamos en la zona cercana a Washington, ya sea en Maryland, en Washington mismo o en Virginia. Pues. Ya estoy como maduro, ¿no? Ok, entonces lo que vimos ahí en la conferencia, ¿cómo llamar? En la sesión, audiencia, eso es lo que fue, audiencia. Pues. Eso fue una audiencia pública. Eso fue lo que fue, pues no es como que es solo una parte lo que vimos nosotros y sucedieron más cosas, eso es. Ahora, ¿qué tan vinculante sea eso para futuros procesos? Y no estaría claro todavía. Te digo, yo no soy del bloque VIP, Rockstar, ahí ando ahí medio chapillito ahí tratando de arañar qué información obtengo, pero sí necesario para seguir evidenciando y exponiendo las cuestiones del régimen, por supuesto, que si todos los foros a los que se pueda cubrir, pues bienvenidos sean. ¿Qué tan vinculante fue eso? No lo sé, pues qué tan... Yo tengo entendido que esas sesiones son sesiones informativas, digamos, para los congresistas y los senadores, donde les dan insumos para tomar decisiones, pues cuando ya eventualmente quieren hacer cosas operativas. La María Elvira Salazar. Salazar es alguien que está bien informado, pero más de alguno ahí se llegó a dar cuenta. Claro, sí, eso pasa, pues, porque no todos están interesados en las mismas cosas, digamos. Sí. Es correcto, pues. La política en Estados Unidos, sobre todo la de los diputados, para decirlo de una forma genérica, es una constante elección en donde tienen que estar en función de sus electores, lo cual tiene sus desventajas y ventajas, pero una de las desventajas es que se deben casi que por completo a los que los eligen y los que los financian. Entonces pasan constantemente en esa dinámica y no necesariamente viendo al mundo y viendo más allá de esa realidad. Pues. Si tus electores no tienen un interés particular, así es. El tema no te interesa. Pues María Elvira Salazar, como representa la Florida, donde hay muchos nicaragüenses naturalizados, hay mucha diáspora que ahora vota, obviamente tiene que tener en el radar, pues apartando que tenga cualquier afinidad y simpatía por los nicaragüenses, también es, digamos, un condicionamiento político para cualquier persona que quiere ser senador o congresista del estado de la Florida, pues. Probablemente así sea la cosa. Ok, y entonces en el futuro, aquí siempre le preguntamos a los políticos, yo sé que vos estás en este momento en otra etapa, pero ¿cómo ves desarrollándose, cómo ves solucionando el problema? Le vamos a poner Ortega Murillo en Nicaragua, ¿cómo ves resolviéndose ese problema? Pues digamos que la mayoría, el consenso es que el comandante va a pasar a otro plano de vida, la señora nadie la quiere y entonces ahí vamos a ver un cambio. ¿Ve otra cosa vos sucediendo o...? Sí, tristemente, y eso es triste y penoso, las mayorías, las esperanzas están puestas en que la naturaleza haga su trabajo antes que nosotros, lo cual es sumamente triste, engorroso y penoso y arrechoso y todo lo que termine en oso. Esperar a que la naturaleza haga su trabajo me parece que es el mensaje que menos quisiesen escuchar la inmensa mayoría de los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque eso sería como resignarse a que ninguno de los actores, sectores o factores alrededor de lo que ocurre en Nicaragua es capaz de hacer ningún tipo de incidencia. Inclusive aquellos que los rodean a ellos mismos. Descartar la posibilidad de que haya algún tipo de, que estamos cada vez más lejos ese escenario, ¿no? De que haya algún tipo de erupción o de irrupción entre sus filas que lo haga colapsar tal y como así, es descartar la posibilidad de que exista algún tipo de alzamiento popular que pudiese nuevamente poner al régimen en jaque, es descartar de que milagrosamente pueda ocurrir un
otro pacto providencial entre la oposición nicaragüense, como la que ocurrió allá, entre conservadores y liberales allá para la guerra nacional, y que logramos de alguna manera reconocernos mutuamente, confiar entre nosotros mismos, establecer líneas precisas y específicas de acción que dañen realmente al régimen, pues no solamente demandar más presiones, demandar más acciones, seguir denunciando, que eso es válido, por supuesto que es muy válido, ¿verdad? Bien, yo lo hago, pero ¿en qué quisiese estar yo ahorita? ¿Qué podemos hacer realmente? Seguir pensando en que la naturaleza haga su trabajo es realmente reconocernos como incapaces. Pero entonces, o sea, no reconocerlos mutuamente, pero... Estamos de acuerdo, pero entonces, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia común? Mira, los primeros presionados, los primeros que han de tener presión más antes que el régimen, aunque deberían de serlo mutuamente, somos nosotros mismos, la oposición organizada. Ya hay demasiado, pues, por así decirlo, ya es demasiada, la palabra es pendejada, ya es demasiada ida y vuelta, ya es demasiado hacer corralitos, que me preocuparía que se comiencen a hacer corralitos, ¿no? Vos sabes, este es mi grupito, este es mi gentita, este no sé qué, este lo agarro, lo traigo aquí. Ahora precisamente está hablando temprano y decía esta muchacha de Nicaragua Investiga, ¿cómo se llama? Que es guapa. Jennifer Ortiz. Jennifer Ortiz. La urgencia de que la oposición se organice como tal. Y yo le decía que esa organización requiere tiempo. Y ella decía, no tenemos tiempo. Entonces, si hacemos las cosas así a priori, entonces vamos a hacer otra equivocación y lo que no queremos es equivocarnos. Pero, ¿cómo se pueden juntar esas voluntades? Yo sé que le estoy respondiendo con una pregunta a las preguntas que me están haciendo, pero es porque precisamente le daría yo $1 millón al opositor ahorita que me dijera cuál es la respuesta. Pero yo sí, te puedo dar la respuesta. La vez pasada sí, aquí con ¿cómo se llama? Te enjaranaste. Comencé a hacer cuenta porque la vez pasada aquí estuvimos hablando sobre presidente. En pagos pequeños abono suave. Abono suave. Sí creería yo que es necesario que haya una estructura entre personalidades y personas activistas de diferentes sectores que se reconozcan como tal, aunque no tengan el reconocimiento de todos, porque eso va a ser imposible de lograr. Que logren tener algún tipo de legitimidad ante los estados, principalmente en el que estamos viviendo, que puedan ser sujetos de consulta vinculantes para acciones reales que golpeen al régimen. O sea, X organización de X nombre, porque buscar el nombre de esa organización va a ser motivo de división. X organización, X personas representadas solicitan X tipo de acciones a Estados Unidos, a la Unión Europea, a los gobiernos latinoamericanos, en conjunto, al mismo tiempo, se llevan acciones visibles. A ver, pues vayámonos todos a poner la frontera, pues intentamos entrar en lo que estos maes ensartan el dedo con alguna sanción y cosas así. Entonces, eso, creería yo, que debería ser el empuje que tendríamos que estar haciendo. Estábamos teniendo conversacioncita, pero estamos un poco tímidos todavía. Sí, tímidos de comenzar a romper la luna de miel que se llevan todos bien y que todos son brothers. Sí. Pero es necesario hacerlo porque queremos saber a ciencia cierta qué estamos pensando cada uno. Como diría Peraza, el buen Peraza, que es bien abierto, bien transparente. No tengamos miedo a exponer nuestros intereses, a exponer que realmente tenemos intereses, que tenemos objetivos, que tenemos... Porque en base a eso es que nos vamos a crear una verdadera estrategia. Pero si decís que no querés nada, cuando realmente sí lo querés, no vas a comprometerte 100% con ninguna estrategia. Pero si yo digo, a ver, yo soy Alex Hernández, yo vengo de Masaya, estuve preso 2 veces, estuve exiliado, estoy expatriado, quiero ser diputado.
A ver, pues, ¿cómo me muevo yo ahí? ¿Cómo alcanzo yo ahí? ¿Cómo? Sin miedo a decirlo y también sin que los demás te juzguen por ello, porque al final de cuentas va a ser la misma gente quien va a decir si sos o no sos. Pero si nosotros seguimos escondiendo los intereses genuinos, porque no es malo tener intereses legítimos, legítimos. Uh-huh. Pero si nosotros seguimos escondiéndolo y seguimos con un discurso de Sikinoki, de que sí, pero le puede hacer daño al pueblo, de que no, pero sí sería necesario que hiciéramos esto. Si nosotros no dejásemos ya de jugar a ser a oposición, porque en algún momento yo sentía que no estábamos siendo oposición, sino que estábamos jugando a hacerlo. Si nosotros dejamos ya de jugar a ser oposición y comenzamos a hacerlo como tal, y buscamos de algún tipo de legitimidad, tal vez no absoluta entre toda la oposición nicaragüense, porque eso va a ser imposible de lograr, pero sí entre buena parte de ellos, entre los que quedaron libres y los que salimos, entre los que vuelan merengue y los que son calladitos, entre los que apoyan por debajo y los que se ponen, confluir en intereses, en voluntades, en estrategias y todo eso, para reconocernos mutuamente, para confiar en nosotros, para establecer conexión directa con los estados y los gobiernos que hagan cosas que realmente socaven en la estabilidad del régimen. Sin esos tipos de cosas, esos pasos, aquí vamos a seguirnos preguntando el año que viene, en una sesión como esta, cuáles son los próximos pasos de la oposición. Y lamentablemente, hace 2 años y pico, yo estaba haciendo exactamente el mismo análisis en otro medio. Y eso es triste. ¿Sabes por qué? Porque vamos para viejo, otra vez estoy hecho parte, con ganas de seguir adelante, pero qué tan válido es solamente tener la ganas de salir adelante si eso no confluye con acciones que realmente hagan que esas cosas funcionen. Y yo, por supuesto, que estoy en la total voluntad de querer sumarme, pero yo ya no estoy dispuesto a sumarme a un proceso organizacional en el cual se juegue a ser oposición y no serlo realmente. Ok, solo falta que todos tengan tu mismo punto de vista y vamos de viaje, porque todos estamos queriendo lo mismo. La verdad es que... O sea, es como que... ¡Cha! No, hombre, yo sí tengo esperanza que esto va a ser el cambio en esta estrategia de la oposición. Y te quiero agradecer porque ya llegamos al final de la entrevista y invitarte de antemano a una próxima, porque sí me interesa mucho de ver con esa honestidad con la que nos has compartido lo que está pasando. Es necesario para nosotros estar entendiendo cuál es el proceso, no solo de ustedes, los 222, pero en general de la oposición organizada. Y tu punto de vista me parece muy esclarecedor, porque compartir el punto de vista de nosotros los que estamos observando, pues. Todo eso me gusta. Gracias, Alex, por habernos acompañado. Gracias que por te vaya bien a su prestigioso canal de televisión. Gracias. Ya se ganó la próxima invitación. Ya. Así era. No, entonces hay que decir bien asesorado. Que no sabes cómo mi jefe de prensa logró concertar prestigiosa y necesaria entrevista que va a empujar mi carrera política hacia la estratosfera. Así es. Y que no creo que me vuelvan a llamar después de escuchar en esta escena. No le digas a ese padre que después llegue y le dice a todo eso. Sí, pero ánimo a ustedes, gracias por seguir sobreviviendo en esta jugada, y ánimo a la gente también de que no crean que sí, todo se mira color oscuro, pero algo está cocinándose por ahí que ojalá que pegue, ojalá que me okay. Nos vemos entonces. Pues bien, esa es la entrevista con Alex Hernández, ex reo político. Ojalá lo podamos tener nuevamente en el futuro. Creo que nos aclaró muchas cosas que teníamos duda y que daba un poquito de pena preguntar como dice él, a los rockstars del azul y blanco que hemos tenido últimamente. Estamos ahora en la sección del IPEGUE. La gustada sección. No es cualquiera sección, es la gustada sección. Fíjate que nos hicieron la recomendación de hacer un IPEGUE del mapa de
de Pirulo. ¿No lo has visto vos? ¿No has visto eso? ¿Cuál mapa de Pirulo? Ah, el tatuaje. A ver. El tatuaje de Pirulo. Tatuaje. Okay. Wilfredo Miranda, el periodista fundador de Divergentes, publicó una foto en su Twitter en la que... ¿Qué? No fue en su Twitter, fue en Instagram. Yo lo vi en Twitter. Sí, no, fue en Twitter, pero que el tatuaje pues no es necesariamente la mejor representación gráfica del mapa de Nicaragua. Pirulo, vamos a ver si tal vez podemos poner la foto. Pirulo tiene nosotros le decimos Pirulo porque somos brothers. Así se pone él. Y así se firma él. Tiene en su brazo tatuado el mapa de Nicaragua y entonces él hace un comentario pues de que ¿cómo me van a quitar? ¿Cómo voy a dejar de ser nicaragüense si ando marcado en la piel o algo así, verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? La gente dice que el tatuaje, que no parece Nicaragua lo que tiene en el brazo. No parece Nicaragua para nada. El ángulo, pero ya descubrí que es que si le das vuelta, parece más Nicaragua. Okay. No voy a decir que caes inmediatamente, ese es Nicaragua. Mira, pero comparado con cómo se ve al revés, en realidad que parece un poquito Mira, más yo no tengo tatuaje, entonces no te hablo por experiencia. Pero creo que ese es un problema de tatuarte partes del cuerpo que tienen mucha movilidad, pues. Si el maestro se lo hubiera hecho en la espalda, pues la espalda siempre la va a ver a como es, pues, a no ser que esté patas arriba, pero no tenía yo noción de que había controversia. A veces la quería de que había controversia. Sí, no hay... Porque todo el mundo le está diciendo, pues, no hay falla de loco, te voy a recomendar un tatuador que sí sabe hacer el mapa de Nicaragua, porque no pareciera Nicaragua. Hay que hacer un crowdfunding, un tatuaje para Pirulo. Ajá, una recolacha para... Arreglemos el tatuaje de Wilfredo. Pero ese no es el IPW de hoy. Ese es el IPW del IPW. El IPW del IPW, porque el IPW de hoy es un videíto que publiqué yo en Twitter, que en realidad es un fragmento de una noticia de esas que sacan los medios del poder ciudadano, que es el seudónimo que le han asignado los Ortega Murillo a sus negocios mediáticos. Aparato de propaganda. Pues sí, pues, pero es el negocio de la familia. Okay. La vieja le dijo a Daniel Ortega en algún momento, mira, comprame 10 canales. Para canales. Sí, todo este poco de vagos que no saben hacer nada, ya los ponemos a administrar un canal. Entonces ya los puso, tienen 10 canales. Pues. En uno de ellos sacaron la noticia que, bueno, a ver, es un poquito más largo de lo que lo queremos, pero vamos a hacer el resumen. Un grupo de pastores evangélicos se organizó y firmó una carta pastoral en donde condenan las declaraciones del Papa Francisco al medio argentino Infobae, en donde comparan a Daniel Ortega con Hitler y a la dictadura de Nicaragua con la dictadura esa odiosa guaranga. Y además de esas comparaciones, el Papa le dijo guaranga al comandante. Así es. Entonces, estos pastores organizados, quién sabe cómo. Se organizaron una tarde, pues, dicho, vamos a firmar una carta, va a haber un refrigerio. Así es, pero estos señores quieren vendernos una aparente institucionalidad donde esto es lo que ellos quieren que nosotros creamos, que hay toda una organización bien estructurada de pastores evangélicos que es similar o equivalente al Vaticano, a los católicos, a la estructura de los católicos en Nicaragua, y que entonces ellos son la contraparte casi que equivalente, pues es como cuando vos decís yo soy lo mismo que esto, pero quieren del otro presentarse lado, como el equivalente evangélico de la conferencia episcopal. Pero hasta donde sabemos nosotros, que no somos expertos, la iglesia evangélica es completamente descentralizada. Entonces no existe, hasta donde yo sé, corríjanme si me equivoco, un equivalente a la conferencia episcopal. Simplemente hay suficientes pastores que se benefician del régimen y que le están pagando el favor al comandante, juntándose para presentar esa carta y crear la ilusión de que la iglesia evangélica está volcada a apoyar al comandante Ortega frente a las ofensas. Creo que el pastor dijo eso. Ofensa, grosería, mira lo que dijo. Del que le dijeron al comandante. Voy a poner el fragmentito ahorita para que lo vean. A ver, con la magia de la televisión. Queríamos referirnos a las palabras del Papa de los Romanos, que fueron muy groseras,
hacia nuestro presidente, hacia Nicaragua. Un líder mundial no debe de promover el odio ni la guerra. En Nicaragua se está buscando, se ama la paz, se promueve la paz y se practica la paz. Por tanto, esas palabras fueron palabras insultativas y golpeantes para nuestro gobernante. Ok, eso que dice, a mí lo que más me golpeó de todo su mensaje es que dice insultativa y golpeante. Golpeante. Los cuales, irónicamente, ninguna de las dos son palabras. Irónicamente te golpeó los oídos cuando diste insultativa y golpeante. Exactamente. O sea, el maje trata de vender toda la institucionalidad que no existe con un par de palabras, según él, para resaltar aquello del idioma, lenguaje usando, formal. Rimbombante sobre, en fin, dos palabras que no existen en el español. Ese intento sí valió el refrigerio que le dieron. Y la señora, hay una señora también ahí que también dice que como doña Rosario es buena gente, entonces nosotros tenemos que apoyarla porque ella es buena gente. O sea, digamos que no es necesariamente la prepararon no es el mejor bien argumento para salir en televisión, no es un argumento así como bien convincente. Eso está a nivel de la señora de la ruta. Está un poquito al nivel. Y quizás lo que me queda al final de cuentas de todo este vergonzoso episodio de los pastores evangélicos, además de las palabras inventadas, es que el maje, como gran argumento para condenar lo que dijo el Papa, es que dice que Nicaragua vive una paz duradera, verdadera, que vivimos en democracia, en paz, estamos búfalos, vos sabés el mensaje de los sandinistas, y que esa es la razón por la que el Papa no se debería de meter, porque el Papa está tratando de boicotear todo lo bueno que tenemos en Nicaragua. Sí, porque el Papa le tiene tema a Nicaragua, es conocido por eso. Así Pero bueno, mira, velo de esta manera, por lo menos vos tenés madera de pastor evangélico, mae. No, en realidad que ahí cuando se te cruzan las palabras no te sientas mal, tal vez es una señal de un talento oculto. No, a ver, es que es delicado porque hay gente que realmente es religiosa y de corazón lo siente, y entonces no podemos nosotros vulgarizar la fibra espiritual de la mayoría. Pero díganme o no, cuando yo veo, me acuerdo siempre de, ¿cómo es que se llama? El hermano Soborno, que es otro evangélico destacado, que Ramos o no, pues el señor hasta canal de televisión tenía. Guillermo realmente, Sorno, pues tenía unos... la religión organizada es un reflejo de la sociedad, pues va a tener gente de todo tipo, pues. Entonces, ojalá los evangélicos que, digamos, tienen una perspectiva más cercana a la realidad sobre Nicaragua, encuentren espacios para manifestarse con seguridad y no solo, pues, los que repiten la propaganda del régimen. Así, o sea que ese sería nuestro IP de hoy para no seguir profundizando. Y no meternos en clavos. Señores. Además, no meternos en clavos, porque sí somos bien respetuosos. Y bueno, el episodio del día de hoy, viernes 24 de marzo, para que vean que... Sabemos leer el calendario. Sabemos, sí, que tenemos una noción del paso del tiempo, de cuánto hemos hecho. Y nos vemos el martes. Hasta luego.